El sol de la mañana se levantó sobre el nuevo Edén como lo había hecho durante los últimos 15 años desde que los humanos se establecieron por primera vez en este mundo. Jaque. Morrison se secó el sudor de la frente mientras caminaba por los dorados campos de trigo que se extendían hasta el horizonte. El grano estaba casi listo para la cosecha y alimentaría a miles de personas en toda la colonia. Su esposa Linda trabajaba a su lado comprobando los sistemas de riego que mantenían sanos sus cultivos. Su hija de 8 años, Katie, corrió entre los altos tallos, persiguiendo a las pequeñas mariposas azules que vivían solo en este mundo. Su risa resonó a través de las pacíficas tierras de cultivo. «Papá, mira lo que encontré», gritó Katie, sosteniendo hasta una flor perfecta con pétalos plateados. Estas flores solo florecían una vez al año y eran consideradas afortunadas por los colonos. Jaque sonrió y le revolvió el pelo. «Guarda esa para tu mamá. Ella ama esas flores». El nuevo Edén era todo lo que los colonos habían soñado cuando abandonaron la tierra. Suelo rico, limpio, aire, 2 soles suaves que daban perfectas condiciones de crecimiento. El planeta no tenía animales peligrosos, y el clima siempre fue templado. Era el paraíso para los agricultores y las familias que querían una vida sencilla. El capitán Ryan Burke se paró en la pequeña estación de la Fuerza de Defensa Colonial a las afueras de la ciudad. Su guarnición tenía solo 20 soldados, y su trabajo consistía principalmente en ayudar con emergencias como tormentas o accidentes. El nuevo Edén nunca había visto ninguno verdaderos problemas. Las especies alienígenas más cercanas vivían a cientos de años luz de distancia y nunca había mostrado interés en el espacio humano. Ryan miraba sus informes diarios en una pequeña pantalla de computadora. Todo era normal. Los satélites meteorológicos mostraron cielos despejados durante la próxima semana. La matriz de comunicación funcionaba perfectamente. La nave de transporte desde la Tierra llegaría el próximo mes con suministros. Y correo desde casa. Salió y respiró. El aire dulce. En algún lugar a la distancia, podía escuchar cantar a la hija de Jaque Morrison mientras jugaba en los campos de trigo. Esta fue la razón. Los humanos llegaron a las estrellas, pensó Ryan, para construir mejores vidas para sus hijos. Llegó la primera señal de problemas. Exactamente a mediodía, cuando los sensores de largo alcance detectaron algo extraño. La oficial de guardia, la sargento Amy Price, frunció el ceño ante su pantalla de visualización. «Capitán, sin ver algún tipo de distorsión en espacio a unos 2 millones de kilómetros de distancia». Ryan se acercó a mirar las lecturas. Podría ser una llamarada solar del sol exterior. Eso sucede a veces, pero la distorsión se hacía mayor. Y eso no fue al azar como una llamarada solar. Tenía una estructura como si algo estuviera empujando a través del espacio mismo. «Señor, eso no es natural», dijo Amy, su voz preocupada. «Ahora, algo grande está llegando a través del hiperespacio». El hiperespacio era la forma en que los barcos viajaban entre las estrellas, pero no había ningún barco programado para llegar a New Eden por un mes más. La Tierra habría enviado un mensaje si estuvieran enviando un transporte de emergencia. La distorsión se hizo más y más grande hasta que el espacio mismo pareció abrirse como una tela. Lo que salió fue no humano. La nave que emergió era enorme, más grande que cualquier cosa que tuvieran los humanos jamás construido. Su casco era negro y estaba cubierto de lo que parecían escamas. Largas espinas sobresalían de sus costados, como los huesos de algún animal muerto gigante. Detrás de él aparecieron más barcos, docenas de ellos, todos con el mismo diseño alienígena. «Consígueme un enlace de comunicación con la Tierra ahora mismo», ordenó Ryan. Le temblaban las manos cuando buscó el botón de alerta de emergencia. Las naves alienígenas se movieron hacia el nuevo Edén con propósito. Sus motores dejaron rastros de fuego verde en el espacio. A medida que se acercaban, los colonos en el suelo podían verlos a simple vista como estrellas oscuras moviéndose por el cielo. «Jaque». Morrison dejó de trabajar y levantó la vista. «Linda, ¿qué son esas cosas?» Linda se sombreó los ojos con la mano. «No, son demasiado grandes para ser barcos de tierra». Katie señaló al cielo. «Parecen dragones. Papá, gran espacio. Dragones». La flota alienígena llegó a la órbita alrededor de New Eden y se detuvo. Para unos pocos minutos no pasó nada.
Los colonos se pararon en sus campos y calles, mirando hacia los extraños barcos bloqueando fuera partes del cielo. Entonces comenzó el bombardeo. Rayos de energía roja, lanzado desde las naves alienígenas como un rayo desde un cielo enojado. El primero, Vim golpeó la plaza del pueblo y convirtió el centro comunitario en metal derretido y ceniza. El segundo golpeó el puerto espacial, destruyendo la plataforma de aterrizaje y el depósito de combustible en una explosión masiva. Hake agarró a su esposa e hija y corrió hacia su casa. El búnker de emergencia gritó sobre el sonido de las explosiones. Tenemos que llegar al búnker. Por todo New Eden, las familias corrían hacia los refugios subterráneos construidos cuando la colonia estaba por primera vez establecido. Los diseñadores habían pensado que podría necesitar protección contra tormentas, no ataque alienígena. El capitán Ryan Burke intentó coordinar la defensa, pero su pequeña fuerza no tenía armas que pudieran alcanzar la órbita. Los pocos aviones que tenían fueron destruidos en tierra antes de que pudieran despegar. Sus soldados solo pudieron ayudar a evacuar civiles. Esta es la defensa del Nuevo Edén. Comando, le habló Ryan a su comunicador. Estamos siendo atacados por fuerzas alienígenas desconocidas. Reat, somos bajo ataque. Múltiples naves hostiles en órbita bombardeando civiles. Objetivos. La respuesta de la Tierra tardaría días en llegar. Señales de radio. Viajó rápido, pero no lo suficientemente rápido. Cuando la muerte caía del cielo, las naves alienígenas desembarcaron tropas en las áreas. Aún no habían bombardeado. Las criaturas que emergieron no se parecían a nada que los humanos hubieran visto jamás. Separaron 8 pies de altura en 2 piernas como los humanos, pero su piel estaba cubierta de escamas oscuras. Sus cabezas eran largas y estrechas con dientes afilados y ojos amarillos brillantes. Sus manos terminaban en garras que podían atravesar el metal. Estos alienígenas se movieron con un propósito mortal. Llevaban armas de energía que podían derretir a través de las paredes de las casas. No mostraron piedad con nadie que encontraron, ni siquiera con los niños. Hake Morrison hecho su última parada en su granja cuando un grupo de criaturas encontró el escondite de su familia. Sostuvo un viejo rifle de caza, la única arma que poseía. «Aléjate de mi familia», le gritó. Los extraterrestres. El líder del grupo inclinó la cabeza como si estuviera estudiando un insecto interesante. Luego elevó su arma y disparó. Hake Morrison cayó sin decir una palabra más. Linda agarró Katie y corrió hacia la puerta trasera, pero más alienígenas estaban esperando. Llevaron a la madre y a la hija hacia él. Vehículos de transporte junto con otros colonos capturados. El capitán Ryan Burke envió una última transmisión antes de su. El puesto de mando fue alcanzado por fuego orbital. Este es el Nuevo Edén. Estamos siendo atacados por fuerzas alienígenas desconocidas. Están matando a todos. Alguien tiene que advertir a la Tierra. Transmisión cortada en una ráfaga de estática. Al atardecer, el Nuevo Edén ardía. Los campos de trigo que se habían alimentado. Miles eran ahora campos de cenizas. Las casas donde las familias habían vivido y reído eran montones de escombros. Los aliens había tomado prisioneros a varios cientos de humanos y matado al resto. El comandante sectar del Imperio Kefir se paró en el puente de su buque insignia y observó la destrucción a continuación. En su filosofía de la especie, los fuertes tenían derecho a tomen lo que quieran de los débiles. Estos mamíferos blandos habían construido un mundo agradable, pero eran demasiado débiles para mantenerlo. Eso, cargue a los prisioneros en los barcos de retención, ordenó a sus subordinados. Ellos serán buenos esclavos para los campos de trabajo. Sectar miró la pantalla táctica que mostraba las ubicaciones de otros colonias humanas. Su flota visitaría a cada uno por turno. Los humanos aprenderían su lugar en la galaxia o se extinguirían. Cualquiera de los dos resultados fue aceptable. ¿Qué comandante? Sectar lo hizo. Lo que no sabía era que la humanidad se había estado preparando para este día durante 50 años. El mensaje del Nuevo Edén llegó a la Tierra 3 días después a través de la red de comunicación del espacio profundo. Almirante Ellen. Carter estaba tomando su café matutino en el Pentágono cuando su ayudante corrió a su oficina con una tableta que mostraba él. Transmisión de emergencia. Señora, necesita ver esto ahora mismo. Teniente Gary. Stone dijo,
Su rostro palideció de conmoción. El almirante Carter leyó el mensaje 2 veces antes de que se supiera la palabra. El nuevo Edén fue ido. Una especie alienígena había atacado sin previo aviso y destruido todo. Miles de personas inocentes estaban muertos o capturados. Póngame con el presidente en la línea segura, ordenó, y active Protocolo 7. Inmediatamente. El Protocolo 7 era un código que no se había utilizado en 50 años. Significaba: la humanidad se enfrentaba a una amenaza existencial de fuerzas externas. Profundo debajo, en instalaciones militares de todo el mundo, las alarmas comenzaron a sonar en lugares que la mayoría de la gente nunca supo que existían. Uno de esos, Places, fue enterrado, a 3 millas bajo las montañas de Colorado. Director Paul. Stevens caminó por pasillos tallados en roca sólida. Pasó por puertas hechas de metal más fuerte que cualquier cosa usada en construcción normal. Su placa de seguridad abrió cerraduras que requerían escaneo genético y reconocimiento de voz. La instalación Dragon Core había sido el secreto más celosamente guardado de la humanidad durante medio siglo. Después del primer contacto con especies exóticas a principios de la década de 2100, los líderes de la Tierra se dieron cuenta de que la humanidad algún día podría enfrentarse a enemigos mucho más avanzados que ellos. El proyecto Dragón fue su respuesta a eso. Posibilidad. Dodd Paul llegó a la cámara central, donde 50 cápsulas cilíndricas se alinean en las paredes como si durmieran. Gigantes. Cada cápsula contenía un voluntario humano que se había sometido a una modificación genética más allá de cualquier intento. Antes, reflejos mejorados, huesos fortalecidos, curación mejorada y neural. Comienzan los implantes que permitieron la interfaz directa con tecnología avanzada. Secuencia de despertar, Paul le dijo a la doctora Susan Wells, la científica principal que había supervisado el proyecto Dragón. Al principio, el Dr. Wells había pasado 30 años perfeccionando el proceso que creó a estos supersoldados. Cada uno. Dragon seguía siendo humano en su esencia, pero mejorado para convertirse en algo más. Poseían lo que los científicos, llamada furia controlada, la capacidad de canalizar las emociones humanas hacia un pensamiento táctico perfecto. Todos los sistemas muestran. Verde. La doctora Wells informó mientras iniciaba el proceso de avivamiento. La cápsula 1 es respondiendo normalmente. Dentro de la cápsula 1, el líder de escuadrón Nathan Crow sintió conciencia, volviendo como emergiendo de aguas profundas. Las drogas criogénicas que lo habían mantenido en animación suspendida durante pasado 5 años se quemaron a medida que se activaba su metabolismo mejorado. Sus nervios. Los implantes se pusieron en línea, llenando su mente con datos sobre su condición física y el mundo que lo rodeaba. Los ojos de Nathan. Se abrió y vio el techo familiar de las instalaciones del dragón. Su cuerpo se sentía fuerte y listo a pesar del largo sueño. Las modificaciones genéticas funcionaron perfectamente, tal como lo habían hecho durante las veces anteriores en que había sido despertado. Los ejercicios de entrenamiento salpican a su alrededor. Otras 49 cápsulas comenzaron a abrirse. Los dragones de la compañía Alpha emergieron de su sueño artificial con la misma eficiencia controlada. Cada uno fue un voluntario que había renunciado a su vida normal para convertirse en el arma definitiva de la humanidad. Bienvenidos de nuevo, dragones, doctor. Wells anunció por los altavoces de las instalaciones. Lamento despertarte, pero nosotros. Ten una situación. Nathan salió de su cápsula y estiró músculos que parecían resortes de acero enrollados. Su mejorado. Sensis analizó de inmediato la composición del aire, la temperatura y los niveles de ruido en la cámara. Todo fue normal, excepto por la tensión que pudo detectar en la voz del Dr. Wells. ¿Cuál es el nivel de amenaza, doctor? Nathan preguntó cómo. Se puso el sencillo uniforme que había estado esperando junto a su cápsula. Amenaza. Nivel de lectura, respondió ella. Hemos confirmado un ataque alienígena a múltiples colonias humanas. La especie se llama a sí misma la Imperio Kéfir y parecen estar llevando a cabo un exterminio sistemático de los asentamientos humanos. Nathan sintió algo. Frío y mortal se asienta en su mente. Los implantes neurales le ayudaron a procesar esta información sin problemas emocionales. Interferencia. Pero bajo el control tecnológico, la ira humana pura comenzó a acumularse como presión en un núcleo del reactor. Muéstrame los datos, dijo.
El Dr. Wells llevó a los dragones a una sesión informativa, sala donde las pantallas holográficas mostraban la destrucción en New Eden. Las imágenes fueron transmitidas por satélites automatizados, que había sobrevivido al ataque, granjas quemadas destruidas, edificios y carrocerías, esparcidos por las calles. Los extraterrestres tomaron prisioneros, explicó el Dr. Wells. Varios cientos de colonos fueron cargados en barcos y llevados. Creemos que están siendo utilizados como mano de obra esclava. La agente dragón Lisa Cain, experta en demoliciones del equipo, apretó los puños mientras veía las imágenes. Su mejorado. Los ojos podían ver detalles que los humanos normales pasarían por alto. Ellos mataron. Niños, dijo en voz baja. El ataque no fue provocado en absoluto, dijo el Dr. Wells. Continuado. Nuestra inteligencia sugiere que el Kéfir ve a los humanos como una especie inferior, aptos solo para conquista o eliminación. Nathan estudió datos tácticos sobre las naves alienígenas y las armas. Sus implantes neurales procesaban la información a una velocidad sobrehumana, calculando fortalezas y debilidades. Los Kéfir tenían una tecnología superior en algunas áreas, pero sus tácticas mostraban un exceso de confianza. ¿Cuántas colonias más han sido golpeados?, preguntó Nathan. 3 confirmados, 2 más callados, dijo la almirante Carter cuando ingresó a la sala de reuniones a través de una proyección holográfica desde el Pentágono. Valle de Haven, Estación Prosperidad y Terran Nova están reportando ataques alienígenas. Perdimos contacto con Garden World en New Horizon hace 6 horas. Marcus Webb, el especialista en armas pesadas del equipo, observó el mapa estelar que muestra el espacio colonial humano. Las marcas rojas indicaban mundos atacados. Primero golpean las colonias exteriores, abriéndose camino hacia los sistemas centrales. Eso nos da tiempo para responder, dijo Nathan. ¿Qué activos tenemos disponibles para su implementación inmediata? El almirante Carter sonrió sombríamente. La retribución de la UH se terminó su saquedón. Crucero el mes pasado. Ella los ha estado esperando. Dragones. La retribución fue el primer buque de guerra verdadero de la humanidad construido en secreto durante la última década. A diferencia de los transportes civiles y las naves científicas que componían la mayor parte del espacio terrestre. Flota. El Retribution fue diseñado específicamente para el combate contra fuerzas alienígenas avanzadas. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos desplegar?, preguntó Nathan. 6 horas, almirante. Carter respondió. El barco está siendo cargado. Con su equipo mientras hablamos. Nathan se volvió hacia su equipo. Cada dragón. Se especializaron en diferentes aspectos de la guerra, pero todos compartieron las mismas capacidades y entrenamiento mejorados. Ellos había estado investigando escenarios exactamente como este durante años. Dragones. ¿Sabes para qué entrenamos?, Nathan dijo. Las especies exóticas han decidido que los humanos son presas débiles. Han asesinado a nuestra gente y esclavizado a nuestras familias. Hoy en día, les mostramos lo que sucede cuando despiertas dragones dormidos. Agente dragón Tony Richards, la inteligencia del equipo, especialista, estudió los diseños de naves alienígenas en la pantalla holográfica. Sus embarcaciones están fuertemente blindadas, pero la distribución de energía parece centralizada. Si podemos entrar en sus naves, podemos causar daños significativos. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, respondió Nathan. Los que piensan que están cazando granjeros indefensos. Ellos son a punto de enterarse de que han entrado en la guarida de un dragón. El Dr. Wells observó a los dragones prepararse para el despliegue con emociones encontradas. Ella había ayudado a crear estos guerreros mejorados, pero parte de ella esperaba que nunca fueran necesarios. Ahora, ese día había llegado y 50 de los soldados más mortíferos de la humanidad estaban a punto de entrar en combate. Recuerda tu entrenamiento. Ella. Se lo dije. Sigue siendo humano debajo de todas las modificaciones. No dejes que la furia te consuma por completo. Nathan asintió respetuosamente al científico que había hecho su existencia posible. Llevaremos a nuestra gente a casa, doctor, y nos aseguraremos de que los que te entiendan el precio de atacando la humanidad. Mientras los dragones se preparaban para abandonar la Tierra, continuaron llegando informes desde la frontera. Más colonias bajo ataque, más familias destrozadas, más evidencia de que el imperio alienígena pretendía borrar a la humanidad de la galaxia.
Pero el Kéfir había cometido un error crítico en su cálculos. Habían asumido que los humanos eran tan débiles como parecían. Ellos no tenía idea de que detrás del exterior pacífico de la Tierra había armas diseñadas específicamente para este momento. Los dragones estaban despiertos ahora, y estaban muy enojados. La retribución de la UHS salió del hiperespacio al borde del sistema Próxima como una vulva cazadora entrando en territorio enemigo. El barco estaba elegante y mortal, construido con tecnología que combinaba ingeniería humana con ciencia alienígena recopilada durante décadas de contacto secreto con otras especies. Nathan Cross se paró en la bahía de lanzamiento vistiendo su armadura de dragón por primera vez. Tiempo en 5 años. El traje motorizado era negro como el propio espacio con dragón plateado. Marcas que parecían brillar con luz propia. Todos los sistemas de la armadura respondieron a sus implantes neuronales como extensiones de su propio cuerpo a su alrededor. Otros 49 dragones jugaron la final. Comprobaciones de equipos. Cada guerrero portaba armas diseñadas específicamente para sus habilidades mejoradas. Marcus Webb levantó un cañón de plasma que requeriría un equipo humano normal para operar. Lisa Cain inspeccionó los cargos de demolición que podrían nivele los edificios con precisión. Detonaciones. Dragones. Esto es Dragon Lead. Nathan, transmitido a través de la red táctica que unía todas sus mentes. Los sensores de largo alcance confirman la presencia de Ket en él. Superficie del planeta. Han construido una base operativa avanzada en las ruinas de la Estación Prosperidad. El holográfico. La exhibición mostraba la instalación alienígena extendiéndose por lo que una vez había sido una colonia minera pacífica. Masivo. Los barcos reptiles se sentaban en las plataformas de aterrizaje como monstruos dormidos. Torres de vigilancia anilladas. El perímetro. Sus armas escanean de paisaje vacío. Inteligencia estima 2.000 tropas alienígenas más. Prisioneros humanos capturados. Nathan continuó. Nuestro trabajo es simple. Matar cada cátaro en ese planeta y traiga a nuestra gente a casa. El agente dragón Sam Carter revisó su rifle de francotirador. Arma que podría atravesar armaduras alienígenas a distancias medidas en kilómetros. ¿Cuántos prisioneros estamos mirando? ¿Plomo? Aproximadamente 800 humanos de 3 colonias diferentes. Nathan respondió. Están detenidos en el complejo de detención en el lado norte de la base. Tony Richards estudió datos tácticos fluyendo a través de sus implantes neurales. Las rotaciones de guardias alienígenas siguen a ciclo de 12 horas. El cambio de turno ocurre en 30 minutos. Esa es nuestra ventana. Nathan sintió que la frialdad familiar se asentaba en su mente mientras sus sistemas mejorados se preparaban para el combate. La genética. Las modificaciones suprimieron el miedo y la duda al tiempo que amplificaron el pensamiento táctico y la capacidad física. Pero debajo de la calma artificial, furia humana ardiendo como acero fundido. ¿Recuerda lo que vimos en Nuevo Edén? Nathan le dijo a su equipo. Estos alienígenas piensan que los humanos son presas débiles. Hoy les enseñamos que ápice. Parecen depredadores. Las puertas de la bahía de lanzamiento se abren para revelar el planeta de abajo. 50 cápsulas de lanzamiento estaban listas en sus tubos de lanzamiento, cada uno diseñado para ofrecer un guerrero dragón a través de la atmósfera y directamente al combate. Las cápsulas eran prácticamente indetectables para los sensores alienígenas y podían atravesar la mayoría de las defensas. Barreras. Dragones. Tienes luz verde para el despliegue. Llegó la voz de Capitana Jennifer Ayes desde el puente de la retribución. Trae a nuestra gente a casa. Nathan selló su casco y sintió. La conexión neuronal con sus sistemas de cápsulas se activa. A su alrededor, los otros dragones desaparecieron en sus propias mansiones, como balas deslizándose en la recámara de una pistola. La secuencia de lanzamiento comenzó con precisión mecánica. Guía del dragón a todas las unidades, transmitió Nathan. Caer en 3, 2, 1. Ejecutar. 50 cápsulas lanzadas simultáneamente desde la retribución, avanzando hacia la superficie del planeta como estrellas fugaces. La cápsula de Nathan ajustó su trayectoria, usando pequeños propulsores apuntando al centro exacto del complejo de mando alienígena. Su sistema de armadura mostró cuenta regresiva para impactar mientras sus reflejos mejorados se preparaban para la violencia que vendría.
Las cápsulas golpearon la atmósfera y comenzaron para brillar con el calor de la reentrada. Los sensores alienígenas finalmente los detectaron, pero era demasiado tarde para montar una defensa. Eketur nunca se había enfrentado a un enemigo que pudiera enviar soldados directamente desde la órbita con precisión quirúrgica. Natanz. Pod atravesó el techo del centro de comando principal en una explosión de escombros y gritos alienígenas. Surgió de la cráter humeante, ya disparando su rifle de asalto, los pernos de energía de las armas, atravesando guerreros reptiles, antes de que pudieran reaccionar. El comandante Kefir se volvió hacia la visión imposible de un guerrero humano apareciendo en su instalación asegurada. El extraterrestre era enorme, de casi 9 pies de altura y cubierto, en escalas ceremoniales que lo marcaban como de alto rango. Cogió un arma, pero Nathan se movió con mayor velocidad. La pelea duró 3 segundos. Los reflejos mejorados de Nathan le permitieron esquivar los torpes ataques del alienígena mientras su rifle atravesaba 3 tiros en el pecho del comandante. El que cayó hacia atrás. Sus ojos amarillos se abrieron de par en par con asombro e incredulidad. Guía del dragón a todas las unidades. Centro de comando asegurado. Nathan. Reportado cuando pasó por encima del cuerpo del extraterrestre. Proceder a los objetivos primarios. Alrededor de la base se desarrollaron escenas similares de devastación a medida que emergían los dragones de sus vainas como flores mortales que florecen en el suelo enemigo. La cápsula de Marcus Webb aterrizó en el depósito de vehículos y el cañón de plasma comenzó a destruir sistemáticamente aviones alienígenas y vehículos terrestres. Cada toma se volvió sofisticada. Tecnología alienígena en charcos de metal fundido. El escuadrón de Lisa Kane golpeó el centro de comunicación con cirugía. Precisión. Sus cargos de demolición eliminaron matrices de transmisión y sistemas de almacenamiento de datos, mientras que su equipo eliminó técnicos intentando enviar mensajes de advertencia a la flota. En cuestión de minutos, la base quedó completamente aislada de contacto externo. Los extraterrestres intentaron montar una resistencia organizada, pero se movieron como si estuvieran bajo el agua en comparación. Para mejorar los reflejos del dragón, Ketfor guerreros que parecían invencibles contra los colonos humanos, se vieron superados por soldados que podían pensar y moverse más rápido que cualquier cosa que tuvieran alguna vez encontrado. La agente dragón Amy Price condujo a su equipo a través de la instalación de almacenamiento de armas, convirtiendo armamentos alienígenas contra sus creadores. La ironía no pasó desapercibida para ella, ya que usó plasma de Kefir, granadas para colapsar búnkeres llenos de soldados de Kefur. Pero el objetivo más importante era el complejo de detención, donde se mantenían prisioneros humanos. Nathan se abrió paso a través de 3 anillos de guardias alienígenas. Su rifle nunca falla en su objetivo. Cada cuer que cayó lo acercó a los colonos que habían sufrido crueldad alienígena. Encontró a Linda Morrison y a su hija, Katie, en una celda de detención junto con otros 200 sobrevivientes de New Eden. La mujer miró su imponente armadura con esperanza y miedo en sus ojos. «¿Estás aquí para rescatarnos?», preguntó Linda, sosteniendo a su hija cerrada. El casco de Nathan se retrajo, revelando su rostro humano debajo del exterior de alta tecnología. «Sí, señora, te llevaremos a casa». Katie miró el emblema del dragón en su armadura de pecho, un dragón estilizado, envuelto protectoramente alrededor de la tierra. «Mi papá dijo que los dragones vendrían a salvarnos». Nathan sintió que algo se agrietaba en su mayor control emocional. Hake Morrison había muerto protegiendo su familia, y ahora Nathan honraría eso. Sacrificio. Tu papá tenía razón, Katie. Los dragones ya están aquí. El rescate. La operación procedió con eficiencia mecánica. Los dragones aseguraron a los prisioneros mientras eliminaban a todos los alienígenas. En la instalación, los que no habían mostrado piedad con las familias humanas. Entonces los dragones devolvió el favor con intereses. En 4 horas, la base avanzada alienígena no era más que ruinas humeantes. Ni una sola. Quebec sobrevivió al asalto, pero todos los prisioneros humanos fueron evacuados a salvo a la retribución. Mientras los dragones se preparaban para irse, plantaron cargas que convertirían toda la instalación en un cráter visible desde la órbita. Matan se paró en las ruinas del centro de comando, mirando al comandante alienígena muerto. La especie de criatura tenía. Pensaba que los humanos eran débiles porque preferían la paz a la guerra.
Hoy, aprendieron la diferencia entre ser pacífica e indefensa. El dragón lleva la retribución, informó Nathan. Todos los objetivos completos. Todos los prisioneros asegurados. Sin bajas de dragones. El mensaje que salió al espacio ese día fue simple pero aterrador para cualquier especie que pudiera amenazar a la humanidad. Los niños de la Tierra ya no eran agricultores y científicos indefensos. Ellos le habían crecido los dientes y esos dientes eran muy afilados. Noticias de la próxima. El desastre del sistema llegó al alto mando de Kver 3 días después a través de una baliza automatizada que había sobrevivido al asalto de dragón. El emperador Vestar leyó el informe 2 veces antes de poder creer lo que le había sucedido a su supuesto hijo. Base delantera invencible. 2.000 guerreros que de élite habían sido asesinados por lo que parecían ser 50 soldados humanos. Todos los alienígenas del planeta estaban muertos, mientras todos los prisioneros humanos habían sido rescatados sin una sola víctima entre los atacantes. La base en sí había sido completamente destruido, convertido en un cráter humeante que se podía ver desde la órbita. Esto es imposible, general. Karak insistió mientras estudiaba los datos tácticos. Los humanos son criaturas débiles. No tienen un verdadero ejército. Tecnología. Esto debe ser algún tipo de error. Manos aladas del emperador Vexar. Agarró los brazos de su trono hasta que Metal comenzó a doblarse. Su especie había conquistado 17 mundos diferentes y esclavizó a docenas de razas alienígenas. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera igualar su poderío militar, y mucho menos superarlo. Envía al tercer grupo de batalla. Investiga, ordenó. Averigüe qué sucedió en Próxima y destruya las fuerzas humanas responsables. Pero los dragones ya no estaban en Próxima. Se habían dividido en equipos más pequeños y estaban moviéndose a través del espacio humano como lobos cazadores, atacando a las fuerzas Ketor donde quiera que se pudieran encontrar. Cada uno. El ataque fue rápido, devastador y no dejó sobrevivientes alienígenas que informaran lo que lo había visto. Nathan Cross llevó al escuadrón Alfa a la estación Kepler, donde los informes de inteligencia indicaron que los extraterrestres usaban prisioneros humanos como trabajo forzado en operaciones mineras de asteroides. La plataforma industrial colgada en el espacio como una telaraña de metal. Sus pasillos estaban llenos de colonos capturados que trabajaban bajo vigilancia alienígena. Los dragones. Se acercó en un buque de transporte que capturado usando los propios códigos de identificación del enemigo para acercarse a la estación. Nathan y sus 5 miembros del equipo se escondieron en contenedores de carga que serían descargados directamente en el bahía principal de la instalación. Recuerda a los prisioneros primero. Nathan le dijo a su escuadrón sobre sus enlace neural. No podemos arriesgarnos a que guardias alienígenas usen rehenes contra nosotros. El transporte. Atracado con la estación Kepler justo cuando terminaba el turno de noche. Los guardias de Kefir cansados estaban siendo reemplazados por frescos tropas, creando un breve momento de confusión en los protocolos de seguridad. Eso era exactamente la oportunidad que necesitaban los dragones. Nathan emergió de su contenedor como la muerte misma, su rifle, ya rastreando objetivos. El primer guardia alienígena murió antes de que pudiera hacer sonar una alarma. El segundo logró llegar por su arma antes de que Lisa Kane atravesara 2 tiros en el pecho. En 30 segundos, toda la bahía de atraque estaba bajo el control del dragón. El diseño de la instalación apareció en la pantalla del casco de Nathan como sus implantes neurales, interconectado con los sistemas informáticos de la estación. 200 prisioneros humanos se dispersaron en 12 trabajos diferentes. Áreas, cada una custodiada por soldados alienígenas que matarían a sus cautivos en lugar de permitir que fueran rescatados. División. Levántate y muévete rápido, ordenó Nathan. Tenemos tal vez 10 minutos antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo. Escuadrón Alfa. Se movió a través de la estación Kepler como fantasmas, utilizando pozos de mantenimiento y corredores de servicio para evitar ser detectados. Están mejorados. Los sentidos les permitieron rastrear movimientos alienígenas a través de las paredes de la estación mientras sus armas podría atravesar la mayoría de las barreras. El operativo dragón Kevin Lee encontró al primer grupo de prisioneros en el mineral. Instalación de procesamiento. 20 humanos del mundo jardín operaban maquinaria pesada bajo la atenta mirada de 4 guardias de Kefir.
Los alienígenas estaban tan concentrados en sus cautivos que nunca vieron venir a Kevin. El rescate sucedió en completo silencio. Los reflejos mejorados de Kevin le permitieron. Elimina a los 4 guardias antes de que alguno de ellos pueda reaccionar. Los prisioneros humanos levantaron la vista de su trabajo para ver un figura con armadura negra de pie sobre los cuerpos de sus captores. ¿Eres real?, preguntó el Dr. Carl West, geólogo, quien había sido capturado cuando cayó Garden World. ¿O finalmente estoy perdiendo la cabeza? Kevin retrajo su casco, revelando un rostro humano marcado por la determinación y la furia apenas controlada. Somos reales. Doctor, estamos aquí para llevarte a casa. Escenas similares se desarrollaron en toda la estación como dragones sistemáticamente. Eliminó guardias alienígenas y liberó prisioneros humanos. El tour había crecido. Exceso de confianza después de semanas de victorias fáciles contra colonias indefensas. No estaban preparados para enemigos que podían moverse más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Marcus Webb encontró el grupo más grande de prisioneros en la minería principal, complejo donde 50 humanos de New Horizons se veían obligados a extraer minerales raros de trozos de asteroides. La obra era peligroso y varios colonos mostraron signos de lesiones graves por derrumbes y fallas en el equipo. Los guardias que en el área murieron tan rápido que los prisioneros humanos ni siquiera se dieron cuenta de que estaban siendo rescatados hasta que Marcus comenzó a cortar sus ataduras con un soplete de plasma. ¿Cuántos de ustedes necesitan atención médica? Marcus preguntó cómo ayudó a un menor herido a ponerse de pie. La mayoría de nosotros, respondió Sarah Kim, una ingeniera de minas que se había convertido en la líder informal de los prisioneros. No les importa si nos lastimamos mientras sigue trabajando. La voz de Nathan llegó al sistema de comunicación del escuadrón con urgencia en su tono. Todas las unidades, enemigo, patrullero acercándose a la estación. Tenemos que terminar esto ahora. Los dragones se movieron aún más rápido, reuniendo prisioneros y eliminando a los últimos guardias alienígenas dispersos por toda la instalación. Tony Richards había tomado el control de la sistemas informáticos de la estación y estaba descargando datos de inteligencia sobre las operaciones de Ket en el espacio humano. Plomo, yo soy. Al ver algo importante aquí, Tony informó. Los alienígenas tienen una flota principal concentrándose cerca del sistema Vega. Parece que están planeando algo grande. Nathan ayudó al último grupo de prisioneros hacia los transbordadores de evacuación que Lisa Khan había capturado desde la bahía del hangar de la estación. Descarga todo y planta los cargos. Nos vamos. La evacuación se llevó a cabo con precisión militar. 200 prisioneros humanos se cargaron en lanzaderas mientras los dragones colocaban cargas de demolición en los sistemas críticos de la estación. El capturado, la patrullera que se convirtió en su embarcación de escape después de que su tripulación fuera eliminada cuando se alejaban. Desde Kepler estación, la instalación estalló en una serie de explosiones que se pudieron ver por miles de kilómetros. Otro extraterrestre. La instalación se había convertido en escombros y otro grupo de prisioneros humanos había sido liberado. Pero lo más importante, el descubrimiento fueron los datos de inteligencia que Tony había recuperado de las computadoras de la estación. El Imperio Ctver fue Massing, toda su flota para un asalto final a la Tierra misma. 800 barcos, llevando suficiente poder de fuego para romper planetas, se movían hacia el sistema solar. Quieren terminar esta guerra con un ataque abrumador, dijo Nathan mientras estudiaba los datos tácticos. Están trayendo todo lo que tienen. Marcus revisó sus armas y sonrió sombríamente. Bien, los tendremos todos en un solo lugar. El mensaje que salió al espacio ese día llevaba una simple advertencia a cualquier fuerza que aún estuviera en territorio humano. Los dragones los cazaban ahora, y no había ningún lugar donde esconderse. Cada instalación alienígena sería destruida. Los prisioneros humanos serían liberados y el precio por atacar a la humanidad sería pagado en su totalidad. El Imperio Ctur querían exterminar lo que veían como una especie débil. En cambio, se habían despertado, algo que perseguiría sus pesadillas durante generaciones venideras. Los dragones estaban sueltos en la galaxia, y venían por todos los que se habían atrevido a dañar a su gente. La gran flota de Ctur emergió del hiperespacio en el borde del sistema solar como una plaga de muerte metálica.
800 naves de guerra alienígenas se extendían por el espacio en formación perfecta, sus cascos escalados brillando bajo la luz del sol de la Tierra. Cada embarcación llevaba suficiente poder de fuego para destruir ciudades y juntas representaban todo el poderío militar de el Imperio Reptiliano. El emperador Vexar se paró en el puente de su buque insignia Vilbraker, un enorme dreadnought que empequeñecía incluso los vasos humanos más grandes. Sus ojos amarillos se enfocaban en los pequeños. Mundo Azul, que se había atrevido a desafiar la expansión de su imperio, hoy lo haría. Supervisar personalmente la extinción de la especie humana. Todos los barcos informan que están listos para batalla, anunció su comandante de flota. Las fuerzas de defensa humanas se están moviendo hacia interceptar, pero sus números son patéticos. La almirante Ellen Carter observó a la armada alienígena que se acercaba desde el puente del defensor UHS, buque insignia de la humanidad. Su flota consistía en solo 200 barcos, la mayoría de ellos barcos civiles convertidos con armas montadas apresuradamente, contra 800 construidos expresamente. Buques de guerra, las probabilidades parecían imposibles. Todos los barcos mantienen formación. Ella, transmitido a su flota. Recuerda, no solo estamos luchando por la Tierra, estamos luchando por cada ser humano que alguna vez miró a las estrellas y soñó con un futuro mejor. La flota humana se movió para encontrarse. Los invasores alienígenas, sus naves más pequeñas empequeñecidas por los enormes dreadnoughts que, para cualquier observador, parecía un suicidio seguro. Pero el almirante Carter había aprendido algo importante al observar él. Los dragones han estado trabajando durante los últimos meses. A veces, lo imposible era solo otra palabra para inesperado. Nathan Cross flotó en la bodega de carga de un barco de transporte que Ford capturado. Su armadura de dragón apagada para evitar ser detectada. A su alrededor, otros 49 mejorados. Los guerreros esperaron en perfecto silencio mientras su nave se acercaba a la flota alienígena. El transporte estaba transmitiendo correctamente. Códigos de identificación, robados de batallas anteriores. Guía del dragón a todas las unidades. Nathan susurró sobre Neural. Enlace que conectaba a su equipo. Recuerda, solo tenemos una oportunidad en esto. En el momento en que somos detectados, todo el plan se desmorona. Los dragones habían pasado 2 semanas preparándose para este momento. Mientras, la flota del almirante Carter sirvió como distracción, se libraría la verdadera batalla. Dentro de las naves alienígenas, ellos mismos, guerreros mejorados armados con las armas más avanzadas de la humanidad contra un imperio que nunca se había enfrentado a un enemigo como ellos. Tony Richards, alienígena monitoreado. Comunicaciones desde su posición cerca de la comunicación del transporte. El comando Array Fleet está ordenando todo. Barcos para mantener la formación. Quieren permanecer juntos para la gran final. Perfecto, respondió Nathan. Nos están dando exactamente lo que necesitamos. La batalla comenzó cuando las dos flotas se acercaron a campo de tiro de armas. Enormes rayos de energía atravesaron el espacio como acorazados alienígenas. Abrió fuego contra embarcaciones humanas. El primer barco humano en morir fue el crucero Fénix, toda ella destrozada por fuego alienígena concentrado en segundos. Pero la flota humana no se retiró. Ellos, presionados hacia adelante, utilizando su menor tamaño y mayor maniobrabilidad para deslizarse entre las enormes naves alienígenas. Almirante Carter había estudiado las tácticas del dragón y las había aplicado al combate espacial. En lugar de reunir fuerzas con fuerza, usarían velocidad y precisión. El destructor humano Valor se zambulló debajo de un acorazado Kerry. Apuntó a sus cápsulas de motor con golpes quirúrgicos. La nave alienígena diseñada para luchar contra enemigos a larga distancia no podía. Usa sus armas principales para atacar un objetivo tan pequeño y rápido. En cuestión de minutos, el acorazado se desplazaba impotente mientras explosiones secundarias atravesaban su casco. El emperador Vexar observó él. Tácticas humanas con creciente irritación. Se suponía que estas criaturas eran débiles. Animales de presa, pero lucharon con la astucia de depredadores natos. Aún así, su flota lo superaba en número 4-1. Victoria. Era inevitable. Concentrar el fuego en su buque insignia, ordenó. Una vez que la nave de mando es destruida, el resto se rendirá. Pero los rompedores del mundo
Las armas nunca tuvieron la oportunidad de apuntar al buque insignia humano. En ese momento, Nathan, Cross y su dragón atacaron desde dentro de la propia flota alienígena. El barco de transporte capturado había atracado con 3 diferentes embarcaciones que tuvo durante la confusión de la batalla, supuestamente para transferir suministros y refuerzos. En cambio, entregó a 50 de los guerreros más mortíferos de la humanidad directamente al Formación Corazón del Enemigo. El equipo de Nathan golpeó primero al Dreadnought Doonkla, emergiendo de una bahía de carga como sombras con forma mortal. La tripulación alienígena era tan centrado en la batalla espacial exterior que nunca sospecharon. Los enemigos ya habían abordado su barco. Dragón. El operativo Sam Carter usó su rifle de francotirador para eliminar a la tripulación del puente desde 3 cubiertas de distancia. Su orientación mejorada. Sistemas que le permitían realizar tomas imposibles por los pasillos del barco. Lisa. Cain colocó cargas de demolición en el reactor principal de la nave, mientras que las armas pesadas de Marcus Webb giraban él. Sección de ingeniería en un matadero. Doonkla neutralizado. Nathan informó cuando el Dreadnought alienígena comenzó a lista a un lado, sus sistemas de energía fallando, moviéndose a objetivos secundarios. Escenas similares de devastación se desarrollaron en toda la flota de Quer mientras los equipos Dragón se infiltraban barco tras barco. Los aliens descubrieron que sus propias embarcaciones se volvían en su contra a medida que las computadoras de navegación trazaban cursos de colisión y sistemas de armas dirigidos a barcos aliados cercanos. Que la disciplinada formación alienígena se disolvió en el caos como los incidentes de fuego amigos se multiplicaron. Barcos que habían estado coordinando los ataques minutos antes ahora se disparaban entre sí en confusión y pánico. El emperador Vexar se dio cuenta de que algo era terriblemente mal cuando las armas de su propio buque insignia comenzaron a apuntar a los buques aliados. Sin órdenes de equipos de seguridad a todos. Áreas críticas, ordenó. Nos han abordado. Pero Nathan Cross era ya luchando hacia el puente rompemundos, dejando un rastro de guerreros Kefir muertos a su paso. Los reflejos mejorados le permitieron esquivar el fuego de armas alienígenas mientras que su rifle nunca falló en su objetivo. Cada paso le traía más cerca de la criatura que había ordenado el exterminio de colonias humanas. La guardia personal del emperador era masiva. Guerreros, cada uno armado con armas que podían atravesar el acero. Nunca habían sido derrotados en combate personal, y representaba a los mejores soldados que el Imperio Kefir podía producir. Nathan mató a los 12 en menos de 2 minutos. El emperador Vexar se quedó solo en su puente como el guerrero humano. Se acercó. El gobernante reptiliano medía 9 pies de altura y estaba cubierto de escamas ceremoniales. Eso marcó su estatus real. En sus manos con garras, sostenía armas que había matado docenas de enemigos en anteriores. Guerras. ¿Te atreves a desafiar al emperador de los Ktwer? Él siseó. Su voz se llenó con rabia e incredulidad. El casco de Nathan se retrajo, revelando su rostro humano, debajo de la armadura avanzada. No te estoy desafiando. Estoy acabando contigo. La pelea duró 30 segundos. A pesar de su tamaño y armas, el emperador alienígena se movía como si estuviera atrapado en un lodo espeso en comparación con los reflejos mejorados del dragón. El rifle de Nathan atravesó 3 tiros en el pecho de la criatura antes de que pudiera completar su primer ataque. ¡Dot! ¿Cómo? El emperador Vexar colapsó en su trono. Nathan activó el sistema de comunicación de la nave. Su voz alcanzó todos los barcos Ket supervivientes de la flota. Este es Dragon Lead hablando en nombre de la humanidad. Viniste a nuestro espacio. Tú asesinó a nuestras familias. Esclavizaste a nuestros hijos. Pensabas que éramos débiles porque elegimos la paz sobre la guerra. Hoy en día, aprendiste la diferencia entre ser pacífico y ser inofensivo. Las naves alienígenas supervivientes comenzaron a retirarse, en desorden mientras su flota se disolvía a su alrededor. Poderosos dreadnoughts que tenían. Los 17 mundos conquistados huyeron ante humanos mejorados que se negaron a ser víctimas. Irse, nuestro espacio y nunca volver, continuó Nathan. Si lo haces, te mostraremos cómo se ven realmente los dragones cuando están realmente enojados. La batalla del alma había terminado. La humanidad se había enfrentado a la extinción. Y salió victorioso a través del coraje, la determinación y la comprensión de que, a veces, las personas pacíficas deben conviértanse en guerreros para proteger lo que aman.
Katie Morrison, ahora a salvo en la Tierra con su madre, Linda, miró hacia él. Estrellas donde los dragones patrullaban las fronteras de la humanidad. Ella no entendía la guerra o el mejoramiento genético o batallas espaciales. Ella solo sabía que cuando los monstruos venían a lastimar a su familia, los héroes llegaban para despedirlos. Y en él, bóvedas más profundas de la Tierra, más cápsulas de dragones esperaban en un sueño frío, listas para el día en que la humanidad pudiera necesitarlas nuevamente. Porque el universo era vasto y estaba lleno de depredadores. Pero había aprendido una lección importante. Cuando golpeas en hijos de la Tierra, no solo luchan contra humanos, despiertan a los dragones. Y los dragones tienen una memoria muy larga. De hecho,